esta guerra, ¿verdad? No, señor, claro que no. Aplástelo sin compasión. Es un hombre modesto. Nadie quiere esa isla. Pero usted... ¿qué hará por conseguirla? Lo que haga falta, señor. Buenos días, vecino. ¿Viene usted a quedarse? No, solo voy de paso. Entonces no es mi vecino. ¿Hace mucho que está aquí? Desde que llegué. ¿Este camino hacia dónde va? Que yo sepa, a ninguna parte. Siempre ha estado ahí. ¿Está lejos el pueblo? No lo sé, no lo he medido. Según parece, usted no sabe mucho. ¿Eh? Que según parece, usted no sabe mucho. Señor, tiene usted razón. Soy un ignorante. Pero no soy yo el que se ha perdido. Usted lo pase bien. Please, some money for a coffee. Que tiene una moneda. La materia normal, la materia oscura, todo jala, ¿no? Y debe de desacelerar la expansión. Sin embargo, se empiezan a hacer mediciones cuidadosamente y a fines de la década pasada, en el 98, una cosa así, dos grupos simultáneamente vienen con este resultado sorprendente. El universo no se está desacelerando, se está acelerando. Y esto necesita un nuevo concepto, la gente está buscando ideas en la física, matemáticamente de nuevo lo puedes describir, pero ¿qué es? No lo entendemos. Según la visión actual, la evolución del universo depende del comportamiento de la energía oscura. Con este nombre, los astrónomos se refieren a un misterioso fenómeno que durante los últimos 5.000 millones de años ha aumentado la velocidad de la expansión cósmica. La energía oscura puede ser equiparada a una especie de fuerza de gravedad repulsiva que, en lugar de atraer, separa las galaxias. Entender su naturaleza exacta representa uno de los principales retos de la ciencia moderna. A finales de los años 90 se pensaba que, debido a la presencia de materia oscura y materia común en las galaxias, la atracción que todas ellas ejercen las unas sobre las otras frenaría en algún momento la actual dilatación del cosmos. Pero, ¿dejaría el universo de expandirse y empezaría a colapsar?
Vedder escribió letras para la reflexión, la que hace el personaje en toda su travesía. ¿Crees que tienes que querer más de lo que necesitas? Hasta que lo tengas todo, no serás libre. Sociedad, eres una raza loca. Espero que no te sientas sola sin mí. You're a crazy breed. I hope you're not lonely without me. Temas como End of a Road, Long Nights o No Selling siguen la misma línea. Have no fear for when I'm alone. I'll be better off than I was before. I've got this life. I'll be around to grow. Ya sabes cómo acabarán todas. Levántate ahora y rompe la pantalla. Haz algo. Hazme algo. Luego siempre podrás decir, lo maté porque era mío. Mi derecho. Mi obligación. Mi única salida. Exterior noche. Él está en una calle solitaria, con la espalda apoyada sobre una pared, fumando, con la mirada perdida, triste, hundido. Ella camina decidida con un termo en la mano. Baja las escaleras de la casa de comidas. Mientras espera su cena, brotan lágrimas de sus ojos. Le dan el recipiente con su cena, paga y reemprende el camino de su casa. Sube las escaleras despacio, con elegancia. Al llegar a la calle, gira hacia la derecha. Sale de plano, que se mantiene fijo bajo la farola que hay sobre la puerta. Él entra en plano, con su periódico doblado bajo el brazo. Comienza a descender las escaleras del local de comidas. Está solo. Lentamente mueve los palillos como sin disfrutar, mecánicamente. swimming in December, heading for the city lights. 975, we sharing each other, the mirrors and father.
está peor. ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? ¡Decídmelo! Estoy aquí. Aquí. A mí nadie me conoce. ¡Nadie! ¡Una tormenta! ¡La más grande! ¿La veis? ¿La veis? Tenéis miedo. Miedo es lo que tenéis. Mi primer juguete. Mi primer juguete. Mi primer juguete. Fue una bomba atómica gogo. Chiri, 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 chira, que era tan redondita que parecía un tomate. La bomba hizo boom, la bomba hizo pam, hizo boom, hizo pam, pam, boom, boom, pam, pam, boom, boom, pam, pam, boom, boom, pam, pam, boom, boom. Solo me queda la vida. Si no era joven, cuando tenía Lo jodido es que en que me muera la vida sigue.